Bienvenidos a un nuevo video podcast de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y el canal universitario Zoom. Este año es un año muy especial. Tres películas colombianas están cumpliendo 100 años. Nos referimos a la película Manizales City, a la película Como los Muertos y por último, quizás a una de las más emblemáticas del cine silente colombiano, Bajo el cielo antioqueño. Esta celebración va a estar acompañada no solo del podcast que haremos el día de hoy, sino también de una exhibición y un renacimiento en el mundo digital de la película, que ojalá esté acompañada de un conversatorio y de una reflexión sobre lo que la película significa no solo para Antioquia y para Medellín, sino lo que significa para el país, en un contexto en el que estaba hasta ahora despegando la industria cinematográfica. Y creo que ese es como un elemento que debemos tener en cuenta, que cuando hacemos un análisis de las películas tenemos que hacerlo en el contexto en el que las películas se producen. Para hablar de Bajo el cielo antioqueño, tenemos a dos invitados de lujo que no necesitan mucha presentación, pero que me voy a referir de manera general a sus perfiles, que son María Emma Mejía y Víctor Gaviria, quizás uno de los más importantes cineastas vivos en Colombia. María Emma, pues es, como ustedes saben, una figura colombiana muy destacada, tanto en el ámbito de la cultura, quizás muchos desconocen eso porque es un poco más en el pasado, como en el ámbito de todo lo que tiene que ver con el periodismo y también con las relaciones internacionales. María Emma se graduó como periodista en la Universidad del Valle, complementando sus estudios con formación cinematográfica en Londres. Posteriormente trabajó en la BBC y fue directora de Focine, con un periodo muy prolífico en el número de películas y en la calidad de películas y de medios que se hicieron en ese entonces. Se unió al equipo de comunicaciones de Luis Carlos Galán y tras su asesinato asumió roles claves en la campaña de César Gaviria, incluyendo la Consejería Presidencial de Seguridad en Medellín, donde lideró iniciativas de reinserción social para jóvenes afectados por la violencia del narcotráfico. Fue embajadora en España, ministra de Educación durante el gobierno de Ernesto Samper, donde impulsó el Plan Decenal de Educación, ministra de Relaciones Exteriores entre el 96 y el 98, y también fue candidata a la vicepresidencia en el 98 y negociadora de paz con las FARC en 1999. Actualmente es periodista en Caracol y básicamente sus análisis se enfocan a relaciones internacionales, a contexto global, a un mundo complejo en el momento y que esperamos podamos resolver, pero no sé, seguramente ustedes han visto varios de los análisis que hace María Emma para el canal. Y Víctor Manuel Gaviria, Medellín, 1955, es uno de los cineastas más influyentes de Colombia, reconocido internacionalmente por su enfoque realista y social en el cine colombiano. Inició su carrera a finales de los años 70 con cortometrajes premiados como Buscando Tréboles y La lupa del fin del mundo y continuó produciendo obras significativas como Sueño sobre un mantel vacío, Los habitantes de la noche. No está aquí, pero recuerdo de manera muy especial uno que a mí me parece fantástico, que es Simón el Mago. La Fundación ha estado presente en muchas de las obras y en los procesos de restauración de las obras de Víctor Gaviria. Ha sido para nosotros un tema muy importante hacer parte de la recuperación de una memoria que hablábamos ahora tras bambalinas con María Emma. Significa mucho para el país porque creo que por primera vez Víctor empieza a mostrar un país desconocido para muchos de los colombianos y un país incómodo para muchos de los colombianos, pero que amerita una reflexión y que amerita un quehacer desde las políticas públicas, desde la empresa privada y desde cada uno de nosotros que tiene un compromiso social y que tiene una responsabilidad por hacer parte de este país. A lo largo de su carrera, Gaviria ha sido galardonado con numerosos premios, alcanzó un reconocimiento aún mayor con La vendedora de rosas, considerada como una de las películas más importantes del cine colombiano y seleccionada en Cannes. Yo recuerdo esas imágenes como de por primera vez Colombia en Cannes con Lady Tavares a la cabeza, que fue realmente muy emocionante. Recibió el premio Simón Bolívar en el 91 y distinciones por su película Sumas y Restas, que recibió premios en festivales de Miami, Cartagena, Toulouse.
Fue en el 2002 homenajeado con la Medalla al Mérito Cultural del Ministerio de Cultura y una retrospectiva integral en la Cinemateca Distrital de Bogotá. Víctor es, verdad, un personaje que no necesita presentaciones, pero quiero contar esta anécdota para que entendamos la dimensión de alguien que a veces, como vemos tan cercano, como que no entendemos. Yo estuve parada en la Cineteca de México con todas las salas llenas en una retrospectiva de Víctor presentando como unas 5 o 6 de sus obras, con auditorios llenos aplaudiendo a Víctor Gaviria. Yo creo que en ese momento como que entendí la dimensión que tenía Víctor, porque yo lo veía como más local y como un personaje cercano con el que trabajamos todo el tiempo en la fundación, y al estar allí viendo a miles de jóvenes mexicanos y de otros países aplaudiendo la obra de Víctor, yo decía, creo que a veces no tenemos la dimensión de quién es Víctor Gaviria. Vamos a empezar entonces ahora a hablar de nuestra película homenajeada hoy, que es Bajo el cielo antioqueño. Y quiero empezar haciendo referencia a un artículo bellísimo publicado por Luis Alberto Álvarez y que me va a dar pie para la primera pregunta que quiero hacer. El artículo de Luis Alberto se llama Salvar bajo el cielo antioqueño, bajo la lava y la ceniza, nuestra identidad. Lo que hace Luis Alberto Álvarez es una justificación, que a uno le parecería que sobra, pero no, de por qué había que restaurar Bajo el cielo antioqueño. Y esa es como la primera pregunta que quiero hacerles. Es decir, ¿qué significa Bajo el cielo antioqueño? Primero, por supuesto, para los paisas, porque hay allí un retrato de la sociedad de 1925, sin duda un retrato que asume una postura y que muestra algunas cosas y otras no, pero un retrato muy significativo y muy importante. Y esa es la primera pregunta. ¿Qué significa Bajo el cielo antioqueño para los paisas, para Medellín y para Antioquia? Ya hablaremos del ámbito nacional. Pues yo voy a empezar, y gracias por esta invitación y compartir con Víctor Gaviria, con quien trabajamos los 3 años que yo estuve en Medellín. Fue él y Alonso Salazar piezas fundamentales para poder hacer el trabajo que hicimos, de rescate social, de rescate de una generación que perdimos en parte. Y me acuerdo la anécdota porque mi papá se quedó con las cajas de nitrato de Bajo el cielo antioqueño y siempre estaban debajo de alguna cama. Entonces yo decía, en la cama del cuarto de nosotros, que éramos las 3 chiquitas, no, somos 6 hermanos. En mi cama no, porque eso dicen que se quema. Entonces mi papá nos contaba que nos íbamos a quemar en átomos volando, y él siempre echaba la anécdota histórica. Entonces acabaron debajo de la cama de mi papá y mi mamá. Entonces vivimos con eso mucho tiempo hasta que Hernando Sascledo Silva decidió, cineclubista, pues digo, una gran autoridad, el gran cinéfilo, el gran maestro de muchos, le dijo a mi papá, venga, deme esas latas y yo soy el que voy a estar en Átomos Volando. Y Salcedo Silva muere con las latas de nitrato debajo de su cama. Así que significa en lo personal la historia de mi abuelo y de mi familia, pero también en la referencia al padre Luis Alberto, lo que significa es también esa reflexión. El cine es la historia en imágenes, la historia de Colombia, y además producida por un héroe, dijéramos, cívico, como era Gonzalo Mejía para Antioquia y para el país, abrir la carretera al mar, hacer cine, construir el Teatro Junín, traer empresas de transportes acuáticos, crear Escagda, en fin, como toda una visión cívica de aquellos fundadores de lo que era la nueva era y conectarse con esas nuevas eras. Pero también al mismo tiempo significaba guardar la historia de una sociedad. Eran actores naturales, estaban todos los exteriores de lo que eran los trabajadores, el ladrón, el ladroncillo, la mendiga, lo que era ir a una finca de café, era hecha todo en exteriores, que era una cosa
impensable en esa época, que era época de estudios, ¿no? Entonces él fue a la finca cafetera, recorrió varios municipios, fue al El Club río Unión, hicieron el Medellín. baile, el río Medellín, los carros, en fin, retrata lo que era una sociedad desde el punto de vista sociocultural y desde el punto de vista de una región muy próspera y que se sentía relegada por el centralismo bogotano. Mi abuelo siempre reclamó eso y esto era como una reivindicación al centralismo bogotano. Entonces era como una mensaje, no venganza, pero decir, bueno, aquí vamos a empezar el cine y no en Bogotá. Entonces creo que eso dice mucho de una película, yo coincido con usted, muy especial y necesario su rescate, que por fin lo logramos. Quiero hacer una alusión al artículo de Luis Alberto Álvarez en relación con lo que ha dicho puntualmente María Emma. Dice, en un ensayo en el cual fueron quemados 500 rollos de nitrato de un peso de 1000 kilos, estos fueron consumidos completamente por el fuego en menos de 2 minutos. Se produjeron llamas de 2,5 metros y 25 metros de longitud y explosiones arrojaron los rollos a 183 metros de distancia. Eso para ilustrar el riesgo que Del evidentemente nitrato. corría una película de Claro. nitrato. Por eso siempre ha sido fundamental para la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano priorizar el tema de los nitratos y la puesta en digital de los nitratos. Y un tema antes de darle la palabra a Víctor y que quiero agregar a lo que plantea María Emma en términos del espíritu empresarial de su abuelo, es que siempre se iba como con lo mejor. Entonces, para hacer esta película, pues se trae a quienes eran los mejores en ese momento, los Acevedo. Digamos que eso también es súper importante porque es ese mensaje, aquí estamos y lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en grande y lo vamos a hacer muy bien con los mejores, que en ese momento era la familia Acevedo. Varias Claro. cámaras y fotofija impecable, ¿no? Del abuelo de un gran amigo nuestro, de Rodrigo. De don De un Rodrigo gran Lalinde. cineasta. Sí, Oye, pero emocionante y no sabía que habían, o sea, sí de pronto había leído, pero que habían estado esas cajas de nitrato en tu casa, debajo de tu cama, debajo de la cama de tus papás, increíble, porque era un peligro. O sea, afortunadamente no pasó nada y digamos lo más importante, de las cosas más importantes de Bajo el Cielo Antioqueño es que se preservó prácticamente toda su metraje, que son más de 2 horas. Porque de todas maneras en el cine silente colombiano todos son fragmentos. La mayoría quedaron como 16 segundos, Sí, ¿cierto? hay algunas que están completas, pero no son la mayoría realmente. En Sí. eso te copio, no son la mayoría. esas primeras 3 o 4 quedan Sí. Sí. solo tal vez bajo el cielo completa, ¿no? Sí, o sea, es increíble que esté completa y pues la suerte, digámoslo, también de que, eh, ¿qué te digo? Que sea una película antioqueña también, a mí me llena de orgullo porque de todas maneras luego el cine antioqueño tuvo como un receso y vinieron el cine caleño, el cine pues bogotano y demás, pero la verdad es que ese proyecto de hacer una película que se conservó en casi todo su metraje, una película tan bien hecha y todo, viene pues un poco de este gran hombre Gonzalo Mejía, que se las ingenió, sí, pues, el hecho, digámoslo, de ver, él vio, creo que en Medellín, La tragedia del silencio, Sí, ¿cierto? exacto. Creo que lo vio en el Junín. Exactamente, sí. Y entonces el hombre se emocionó y se dio cuenta que Arturo Acevedo era el hombre que le puso a escribir la historia. Sus hijos podrían ser los fotógrafos y camarógrafos. Y se inventó esa película, sobre todo también con un sentido social. O sea, obviamente ellos inventaron un pequeño argumento, una historia de amor y demás, pero ellos sabían que estaban haciendo la película para otra cosa y era para visibilizar ese momento, digámoslo, de esa cultura económica antioqueña que había producido, pues que había desarrollado el café, que tenía minas, que estaban ya en un momento dado las fábricas también. Pues era un momento, digámoslo, glorioso económico y querían mostrarle a todo el mundo cuál era esa ciudad llena de parques, de edificios, de instituciones. Pero fíjate, Víctor, que con una visión y un referente internacional, cuando se estrena Bajo el Cielo Antioqueño, se estrena uno de los hitos de la cinematografía mundial, el acorazado Potemkin. Es decir,
lo que quiero decir es que don Gonzalo tenía también un referente internacional muy importante que hacía que Antioquia y el país también empezaran a figurar en el escenario cinematográfico, con otra cosa que es muy diciente de don Gonzalo, y es que lo hacía con un criterio empresarial, no solamente la pasión por el cine, que pues obviamente tenía que estar allí presente, sino con un tema de sostenibilidad, pensando en esos primeros momentos de industria. Y lo impresionante es que él entendió el tema de la distribución del Sí, cine sí, colombiano como nos tocó a nosotros. sí, Cuando sí, 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 empezamos a sí. hacer el sobreprecio con los cortometrajes antes de las películas internacionales o a intentar que Cine Colombia, que él fundó, nos presentara la película, él decía, si no tenemos distribución, pues el cine no existe, el cine nacional no va a existir. O sea, el mismo El mismo drama en los problema 20 que tuvimos que nosotros María Emma y que se hemos tenido. encontró y que nosotros cuando empezamos a hacer cine, yo personalmente en el Sí, 79-80 y que estabas tú de gerente de Focine, el mismo problema. Pero mismo. increíble que cómo será este hombre de alerta y de puesto en su punto que hace la película y ahí descubre que el problema es la distribución, Pero algo que peor, el el problema problema sigue siendo hoy, la hoy también. distribución. Sí, bueno, en los 80 y hoy, exacto. Hoy, Sí. hoy Exacto. tenemos el mismo problema. Leyes que obligan o regulaciones que obligan a que el exhibidor ponga la película a un tiempo determinado que es muy breve y entonces los productores y directores dicen no alcanzamos ni siquiera a decirle a la gente que vaya al teatro cuando ya... Entonces también es una visión de ese tema de la exhibición que me parece fundamental. Pero yo quiero que reafirmemos un poco el tema de la importancia de la memoria Sí, audiovisual, sí. porque muchas veces la gente no logra entender y entonces hablan peyorativamente de las películas viejas. Y yo siento que las películas viejas de alguna manera lo que nos permiten es entendernos y dialogar hoy. Yo, Pero yo creo que fue una época en la que como que se partió el cine nacional. Yo venía de producir una película como El Niño del Papa, antes de ser director de Focine, que eran El Gordo Felipe López. Benjumea, con Felipe López, pues El Gordo Benjumea, las comedias, la banalidad, y de pronto como que empezamos a hacer un cine en el 84, que a mí me tocó rescatar pues lo que eran esos préstamos gigantes y sacar esos préstamos y que los cineastas de verdad pudieran volver a hacer cine. Camila Lobo Guerrero, Luis Alfredo, Mayolo, Luis Ospina, Víctor, en fin, toda una Tú creaste, generación. digámoslo, pues un programa que la gente no recuerda muy bien, pero que yo siempre que hablo digo que esa fue mi escuela y de muchísima gente que éramos autodidactas y fue el mediometraje para televisión, que fueron unas convocatorias, pero innumerables, que hacías 3 al año, donde cada convocatoria ganaban 15 películas, daban 3 millones de pesos, y todos, digámoslo, tuvimos la oportunidad de hacer, yo por lo menos hice 4 mediometrajes, con y una, ahí, y ahí con una gran aprendí. ventaja, y es que la distribución en televisión era masiva. Claro. Mientras que el cine pues todavía seguía en crecimiento en términos de exhibición. Hoy tenemos, por supuesto, un tema de exhibición mucho más sólido, pero también tenemos una competencia muy fuerte en todo el tema de las plataformas que han hecho que de alguna manera la taquilla Claro. empiece a reducirse o a no crecer, poniendo en vilo mucho, mucho de lo que tiene que ver con el futuro del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que tendrá que encontrar también nuevas formas de alimentarse y de crecer para poder seguir promoviendo. Yo quiero hablar de otro tema que me parece muy interesante dentro de la película y que tiene que ver con un primer momento del cine, que es un cine muy costumbrista, ¿no? Y como un poco bucólico, diría yo, ¿no? Porque fíjate que aún siendo Medellín y aún siendo un retrato de una ciudad, digamos, más de la urbe, tiene todo esto que tú mencionas de el campo, la producción en el campo, el río, el David Arango que veía yo en estos días que se inaugura nuevamente de Mompox a Cartagena, un barco que de alguna manera simula lo que era el David Arango, que era un barco de gran nivel que se muestra en muchas de las películas colombianas, pero que, insisto, hacen entender lo que está pasando hoy, ¿no? Es cómo revivir el turismo a través del río Magdalena, etcétera. Y allí quiero hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el comportamiento de la sociedad paisa, ¿no? Con cómo se retrata allí las fiestas de salón
y cómo en la película empieza, por supuesto, a verse una diferenciación de clases. Entonces, hablemos un poquito de eso. Sí, la idea de mi abuelo fue siempre, como Gonzalo Mejía decía, bueno, no tenemos actores, entonces hagámoslo con actores naturales. Y entonces Y él él y su actuó, es esposa, sí, pero increíble, es Gonzalo Mejía era increíble. el Además, protagonista, el pues, papá de la niña, y la niña era su esposa, Alicia Arango. sí, Entonces, sí, sí. pero era toda la sociedad, pues se demoró 7 meses por los compromisos sociales y de negocios que tenían sus protagonistas. Entonces ellos se iban y volvían después. Y se ve claramente esa, digamos, cuando se llega a la estación, por ejemplo, del tren, o cuando ellos se fugan a Puerto Berrío, se ve todo el tiempo como esa diferencia de clases, el tren de primera, el barco de primera, el mendigo, el- el- dijéramos, el loco que se volvió, pues que no era de mala familia, pero se volvió pues un vivant, un bon vivant. Entonces como que se muestra un poco lo que era esa sociedad. Y también pues las clases altas, la religión, que es un componente muy grande de este libro, de esta película, y todo como las diferencias, no solo sociales, sino culturales. Pero también tenía un dejecito, yo vuelvo a insistir, como de mostrar la descentralización, el peso de Antioquia ante Bogotá, que era como la batalla final de mi abuelo siempre. Todo acababa que le escribía Alfonso López Miquelsen, que quería sacar leyes de descentralización, que también es un espíritu que tuvimos con las campañas de Medellín, Antioquia Independiente y todo eso. Entonces, creo que se muestra y se muestra muy bien, aunque tal vez dijéramos, no sé si era el objetivo final. Pero es que el objetivo no era realmente dar un retrato de todas las No, clases sociales, ni mucho menos. No, Yo no, creo hay un que foco, hay un y el foco. foco está muy bien y eso Sí, es lo sí. que hace que la película sea tan importante. A pesar de que el argumento está muy bien y que la historia está muy bien, yo no sé si tú te viste ahora releyendo los libros sobre la película, hay un momento donde ellos, digámoslo, parece que el grupo pues que acompaña a Gonzalo Mejía, de empresarios y demás que están metiendo en la película, digámoslo, exige que la película no toque el tema triste de la enfermedad de la lepra que habían sido las dos películas anteriores. La tragedia del Sí, silencio. entonces, porque de un pragmatismo, digámoslo, que me parece muy bien, y ellos dicen, nosotros vamos a hacer, vamos a mostrar cómo estamos, toda esta economía, cómo está produciendo esta sociedad, cómo se ha enriquecido, cómo sí, el enriquecimiento no fruto de la suerte, sino de conceptos de sociedad, de comunidad, porque eso es lo que también hay detrás de eso, o sea, es una sociedad que de pronto tiene unos valores en donde todo el mundo es respetado, desde la gente más rica hasta la gente más humilde, y donde de alguna manera se crea un concepto de comunidad, de trabajo organizacional, una serie de conceptos de los cuales habla Héctor Mejía allí, que me di cuenta porque esa sociedad de algún momento produce riqueza, no es simplemente por haber descubierto vetas de oro, y no, produce una riqueza porque cambian unos conceptos sociales, unos conceptos de comunidad, de sociedad, de organización, que son los que permiten que Antioquia hasta los años 50 tenga ese protagonismo, digámoslo, importante económico, ¿cierto? Entonces, cuando ellos se ¿Y cómo reúnen, ves esta película frente a tu trabajo, Víctor? A mí me gusta mucho no, pues, esa contraposición, porque finalmente un cineasta termina nutriéndose de lo que se ha claro. hecho, en el caso tuyo, de lo que se ha hecho en Antioquia, y tú decides hacer como una, no sé si pensando en Bajo el Cielo, solo lo menciono porque es como una yuxtaposición o algo contrario a lo que esa película nos muestra, que es una parte de la sociedad que está muy bien, muy conservadora, muy ligada a los valores religiosos, al tema empresarial, que creo que es increíble cómo allí Gonzalo Mejía refleja la esencia del paisano, que por muchos años, y creo que aún lo sigue siendo, pues son un referente del empresariado colombiano. Es decir, uno piensa en el sindicato antioqueño y dice 1925 y ya estábamos viendo esto. Entonces, ¿cómo lo ves tú con tu obra?
No, yo no miro socialmente, sino a nivel, digamos, lo del material cinematográfico, de la propuesta del producto cinematográfico. Lo que es emocionante es que ellos se salen del argumento. Y en ese sentido yo también hablo siempre de lo mismo. Yo me salgo del argumento para hablar del universo. Y las películas las hago desde el universo hacia el argumento, no del argumento hacia el... Pues como que invierte un poco la escritura de guión para tener en cuenta siempre esos universos que son los que te hacen entender que una persona que dice, que piensa, todo ese tejido social contextual que enriquece el sentido de la vida nuestra, que no se limita solamente a nuestra vida familiar y personal, sino social. Entonces, aquí lo que me gusta a mí es esa decisión que toman ellos también, que lo dice Arturo Acevedo. Dice, bueno, vamos a tener, uno de los rollos, se reúnen y dicen, uno de estos rollos va a ser para hablar de la producción económica, industrial. Aquí vamos a hablar de las haciendas de café, de las minas, de las fábricas. Vamos a mostrar todo lo que la infraestructura de la ciudad, los edificios. Esto es para eso. De los barcos de Entonces vapor. todos Sí. dicen que sí. Como quien dicen, no vamos a hacer solamente el argumento, que es la historia de amor, ¿cierto? Vamos a dejar, digamos, todas esas cosas tristes de la lepra, vamos a concentrarnos en el amor, pero además vamos a tener un entorno cinematográfico. Y aquí está este rollo. Así lo dicen, que se Sí. supone que se reúnen en una Claro. casa. Yo no creo que sea solo un rollo. No, Yo me imagino que eran No, no, no. muchos pero más fíjate rollos. que los Acevedo tenían muy claro ese tema. Lo que es muy interesante en este caso es una película de ficción, porque hay un material década del 50, antecitos de los 50, de Barranquilla de los Acevedo, que es impresionante, porque se van a la harinera Mancini, al primer aeropuerto, a MK, que eran unos laboratorios que estaban empezando a producir pastillas. Era una cosa. Entonces ellos tenían muy claro ese tema de lo que estaba sucediendo industrialmente y económicamente en cada región. Lo que aquí es muy interesante es que se meta en En el una película de argumento, sí. ficción. Y eso que en algún momento, digamos, lo fue criticado como esas digresiones, ahora es lo que amamos de la película. La verdad, esas digresiones son los que hacen que la película, como dice Luis Alberto Álvarez, el cine hizo menos drástica el trabajo de la muerte. O sea, la muerte ya realmente no triunfa totalmente, el cine conserva, digámoslo, las imágenes de la vida, ¿cierto? Y es lo que ocurre con la película. O sea, es increíble, dice Luis Alberto también, y muy bien. Dice, veíamos fotos de Melitón y de Benjamín de la Calle, ¿cierto? De la playa, de la quebrada Santa Elena, las orillas, las mansiones de los lados y todo eso, pero nunca las veíamos vivas, en Vivas, en movimiento. movimiento. Y Y creo es que una Eso es diferencia. muy lindo. Sí. Eso es muy lindo. También ver cómo se transforma la ciudad, ¿no? Con Víctor tuvimos oportunidad de ver unas imágenes de Medellín en un memoria activa que hicimos y era increíble como un historiador paisa decía, es que allí quedaba tal cosa, este edificio era estilo victoriano, este otro era tal y se transformó porque hicieron al lado una. Entonces poder ver esa memoria viva, como dice Víctor, en movimiento, es realmente algo fantástico. Y además, como tuvieron que pasar tantos años para rescatarlas, ¿no? De la conciencia de que ese patrimonio, más los Acevedo, que dijéramos, gracias a ellos tenemos la historia del 9 de abril, tenemos todo lo que fue Bogotá, el Bogotazo, en una Construcción de forma, nuestro en acueducto. una evidencia, dijéramos, de una guerra, pues del nacimiento de una guerra civil como la que tuvo Colombia, que ahí nace ese material guardado en su momento en la Exxon, que tanto tuvo que ver, pues, el poeta, ¿cómo se llama? Que trabajaba, que era Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, que Él trabajaba en tuvo la que ver Exxon. con Él tuvo que la ver, él conservación de la empezó película. con guardarla y Sí. posteriormente se entrega, dijéramos, ese material. Queda ahí en la Exxon y la Exxon logramos que nos la venda, que nos venda ese material y empieza el proceso, pero solo en esos años. Y la otra Sí, Solo parte en la los ellos- dona 80 a la empiezan los fundación, y años. la otra la dona a La la dona, Fundación eso, Patrimonio la dona Fílmico. Patrimonio Fílmico. Gracias a Dios, gracias a esa donación, hoy Exacto. existe el Archivo Acevedo restaurado. Exacto. Obviamente, como ustedes saben, y pasó con Bajo el Cielo Antioqueño, y creo que es interesante mencionarlo, la primera restauración se hace en 1997. Es que pasó Obviamente, mucho tiempo. la tecnología va cambiando. Entonces, ¿qué sucede? Que una película que hace unos años pudimos haber restaurado en SD o en HD, pues ya vamos en 4K.
y el escáner que tiene la fundación tiene hoy posibilidad de 6.5K. Sí. Entonces, obviamente, estas restauraciones se van quedando cortas ante los avances tecnológicos. ¿Y por qué es muy importante mencionarlo? Porque siempre hay que volver al material original. Y de ahí la fundamentalidad de que estén preservados en Exacto. bóvedas bioclimatizadas, porque a hoy la inteligencia artificial no ha logrado que de HD o de 2K lleguemos a 4K. Hoy eso no es posible. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, la primera se hace en el 97 y la segunda se hace en el 2019 porque ya la del 97 se queda corta en términos de su calidad de Y restauración. pasaron muchos años Y pasaron, antes pues, de que 97. nosotros lográramos convencer a Mincultura, bueno, Colcultura en su momento, Patrimonio Fílmico, que acababa de nacer en el edificio que nos regaló Patricia Lara, en esa belleza de sala de cine, no sé si usted se acuerda, pero que es una sala de cine preciosa donde nació Patrimonio y donde La guardamos Jiménez con la décima. primera, Jiménez con décima. La primera y sede. era el edificio Lara, entonces era una cosa muy, muy emblemática, pero mucho tiempo tuvo que pasar para rescatar Ahora, nuestro cine. Interesante culminar esta charla mencionando dos cosas que son muy valiosas. La primera es que cuando se hace esta primera restauración digital, se piensa en el tema de la musicalización y de la importancia de acompañar de música. Recuerden ustedes que las primeras experiencias cinematográficas eran con una puesta en escena que implicaba música. Así que se piensa en esto y Zumaqué, pues que es uno de nuestros grandes músicos, compone para Bajo el Cielo Antioqueño en gran formato, en ese primer momento en que se da la restauración. Y en un proceso de resignificación de la memoria, ahora hemos logrado, con el apoyo de Víctor, del ITM, de la Universidad Nacional, hacer una reapropiación que en mi opinión es muy interesante porque son jóvenes músicos del ITM en Medellín componiendo para una película, el Instituto Tecnológico de Medellín. Metropolitano. Es una universidad pública importante, ha logrado un espacio muy importante. ¿Y qué van a hacer, Víctor? ¿Qué quieres hacer? Eso es lo que queremos darte de sorpresa a ti, porque te lo mereces de haber guardado esas cajas debajo de la cama. Con ese peligro. De verdad. Digámoslo, nos da la impresión viendo la copia pues que tenían con Zumaqué y todo, nos da la impresión de que Zumaqué es muy costeño, de que una música muy bella, pero que no logra entrar a las escenas, que no logra dialogar con los lugares y con la cultura, digámoslo, paisa de ese momento. Entonces es uno siempre la música afuera y uno con ganas de entrar a esos ámbitos de la película. Y entonces, un poco atrevidamente, algunos profesores del ITM que tienen una escuela, un semillero de compositores, y que están trabajando en el audiovisual hace rato, ellos fundaron una escuela de cine también. Y entonces este muchacho muy atrevido, Julián Brijaldo, él dijo: vamos a actualizar la música, vamos a proponer otra cosa. Entonces nos parece excelente, estamos muy emocionados. O sea, ya habíamos hecho un primer ejercicio con Víctor que fue súper interesante. Sí, el año pasado. Estar sentado con esos muchachos que no superaban los 25 años, yo creo. Que se cumplieron 100 años de 3 películas también. Sí, Madre, Ahora en las Violetas, y creo que Entre los Muertos, la tragedia del silencio. Fue súper lindo ese primer ejercicio, entonces nos entusiasmó para un ejercicio posterior con Bajo el Cielo. Ya están trabajando en ello, entonces. Sí, ya en este momento tienen como un 60-70% de la música y están muy emocionados. Ellos no es sino hablar con ellos y no dejan de parar de hablar de esa experiencia. Pero además yo siento que ese es un ejercicio de reapropiación de la memoria que para Patrimonio también es súper emocionante. Jóvenes de 25 años metiéndose en la película, viviendo la película para componer música para la película. Eso es realmente parte de nuestra misión, ¿no? Como tocar estas fibras. ¿Y qué quiere hacer con eso, Víctor? ¿Proyectarla o qué? Se va a proyectar ahora el 25, donde tú eres una invitada importantísima de julio. Vamos a estar en el Metropolitano, en la Alianza, restauración última de la película y demás.
y va a estar toda digámoslo, pues la sociedad antioqueña y las autoridades y todo eso, las universidades, celebrando los 100 años de Bajo el Cielo Antioqueño, porque eso es de un valor colectivo maravilloso. Y yo creo que lo importante es que la película, vamos a empezar a entrar en ella. Porque yo te le digo, uno cuando ve la película, hay momentos donde uno entiende muchas cosas de la sociedad, de la puesta en escena social en la calle, de quiénes estaban allí, porque la película recoge todo eso. Pero también entiende uno lo que somos hoy, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí, se conservan muchas cosas de... No, estamos muy emocionados con eso. Pues cuente conmigo. Sí, Voy a estar, lo vas a disfrutar conmigo, mucho, de verdad. Esta reapropiación de la memoria creo que es parte de nuestra misión. Yo siempre digo que nuestra misión no está completa si no hay un público que se conecte con esa película y con ese contexto histórico y que con ese contexto cultural. Así que yo sí creo muy importante estas celebraciones alrededor de la memoria y alrededor de estos hitos que sin duda constituyen la historia de nuestra cinematografía. Y Bajo el Cielo Antioqueño, por todos los motivos que hemos mencionado hoy, es sin duda una de las películas más importantes de la historia del cine colombiano. Mira, a mí me tocó estar en la Cinemateca de Caracas, no me acuerdo, hace como 15 años, y se dio Bajo el Cielo Antioqueño, y fue toda la sociedad caraqueña, estaba empezando el chavismo y todo eso, todavía había sociedad caraqueña, y estaba todo el mundo muy bien vestido y tal cosa, y fue un éxito la película como tal. Maravilla. No eran especialistas en restauración, ni en preservación, ni en historia. Carreño, me imagino. Sí, en el Gran Teatro. La gente gozó la historia, la gente disfrutó también, digámoslo, la cinematografía de la película y el hecho de viajar al pasado a través de ella. Pero fue un éxito maravilloso. O sea, la película tiene... Además, yo quisiera también decir que cuando don Gonzalo Mejía, ¿cierto?, hizo la la compañía filmadora de películas con la idea de que iban a hacer otras películas también. Pues eso se paró, por muchos motivos se paró, por el crack del 29, La depresión económica. por la presión económica mató a las ideas de don Gonzalo, ¿cierto? Lo empobreció de un momento a otro. Pero de todas maneras, han pasado 100 años, increíble, ya estamos en el 2025, y ahora sí hay un cine colombiano muy fuerte, muy digno, muy extraordinario, un gran cine colombiano que está en marcha desde que se crea la ley del cine en el 2003 y que ya llevamos 22 años y sigue para adelante. O sea que esos sueños de don Gonzalo Mejía, de Luis Alberto Álvarez, de todos, podemos decir que ya están cumplidos, se están cumpliendo. Con un elemento que hay que resaltar, Víctor, y es la comprensión de que el ámbito de la cultura exige y supone también un aporte del Estado colombiano. Y eso me parece clave, porque acá era un empresario privado con un gran esfuerzo económico haciendo todo. Hoy existe una conciencia de un Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, de un Ministerio de Cultura, que es de un Proimágenes Colombia, de una Fundación Patrimonio Confiemos en que siga. Que existe una institucionalidad alrededor del cine que entiende que la cultura también tiene que ser aportada o sustentada de alguna manera desde el Estado colombiano. No, y un cambio de narrativa que también es muy interesante, pues el Pablo Escobar y esas historias se quedaron en la televisión o en Netflix o en nuevos medios audiovisuales, pero la cinematografía, pues digo, ¿cuánto llevamos en Cannes con éxito desde que tú arrancaste? Ahora estamos hoy, precisamente creo que estamos con Simón, que es Simón, también antioqueño, ¿no? antioqueño, exacto, que se ganó ya El poeta corto, se llama. Sí. Un poeta. El interesante, corto, ¿no? Sí, entonces nosotros no hemos dejado interesante. desde esa época de estar allí presentes, ¿no? En el mundo. Y creo que y en el digámoslo, el Sundance, motor y en- que comienza sí. todo eso es esta película Bajo el Cielo Antioqueño y es ese hombre Visionario. que no sé de dónde salió, pero pues parecía tanto a nosotros Sí, 100 años exacto. antes. Sí, y con una mezcla maravillosa entre la racionalidad y el pragmatismo del empresario, pero el corazón y el alma de un cineasta, Sí. que creo que es lo más bonito de todo esto, ¿no? Es decir, no solamente racionalidad de empresario, sino espíritu de cineasta. Una última reflexión, María Emma, sobre Bajo el Cielo Antioqueño y el rol de Gonzalo Mejía en la cinematografía colombiana. Pues muy feliz porque yo creo que no solo yo, pero de mi casa
esas latas a mí me metieron en el cine desde chiquita, Eso te iba a digamos, en el preguntar. arte. Claro. Yo empecé bailando ballet, nunca creí en una carrera pública o política, pues no se me ocurría, en mi casa no había un solo político, ni mi abuelo detestaba la política de cierto modo, era cívico. Entonces yo creo que para mí siempre fue como el cine eran las latas, ¿no? Y cuando yo fui a visitar, yo le pedí a mi papá que me llevara a visitar a Hernando Salcedo Silva, pues a don Hernando Salcedo Silva, para negociar con él, pues si él recibía estas películas. Y a mí esto se me quedó grabado. Y después con Luis Alberto en la universidad, que era nuestro profesor, los sábados por la mañana íbamos a Junín, él nos hacía pues todo lo que eran los cineclubes. Entonces, como que siempre Antioquia tuvo esa beta, ¿no? semilla, Era esa beta. esa semilla maravillosa. Así que le agradezco eso de Bajo el Cielo y esa memoria y ese peso y la historia patria que nos deja reflejada, ¿no? No solo el 9 de abril, sino también este hecho que fue muy importante, ¿no? Bueno, pues la vamos a ver Qué restaurada bueno. en 4K y musicalizada por el ITM. Así que espero, Víctor, que finalices con una invitación para este evento que vamos a tener en Medellín, al que los convocamos, por supuesto, a todos desde ya. Sí, claro que sí. O sea, dentro de los 100 años de Bajo el Cielo Antioqueño, de 350 años de la ciudad también, vamos a ver esta película como nunca la hemos visto, con una restauración en 4K, con una música, una actualización en la música que va a ser una experiencia especial y sobre todo, como quien dice, estar al borde de unos 100 años donde el cine ya colombiano existe y donde esta es una propuesta para que siga existiendo. Ahí es donde el pasado te habla y donde te invita a entrar y a conocer y todos los poderes del cine que son inmensos. Pues mira, Víctor, Maravilloso. yo concluyo diciendo que evidentemente esa entrada significa mucho para la investigación Exacto, cinematográfica exacto. colombiana. Les narraba hace algunos momentos cómo un grupo de expertos, bailarines y expertos en danza celebraban el Día Mundial de la Danza haciendo un análisis de el bambuco en el cine colombiano. Y ¿Qué cómo tal? gran parte de ese Sí. análisis tiene que ver con el Bajo el Cielo antioqueño, con el profesor que fue contratado por don Gonzalo y el equipo de producción para que enseñara a bailar, Sí, a porque esa hacer sociedad probablemente no bailaba bambuco. estos bailes de salón. Pero entonces fíjate cómo Sí, se abren distintas y muy interesantes vertientes de investigación a partir de la Exacto, restauración exacto. de una película. Es decir, tú no puedes estudiar a fondo lo que no traes hoy al mundo digital. Entonces, seguramente que este va a ser el comienzo de muchas investigaciones que surjan sobre distintos tópicos que toca la película, y que quizás nosotros que somos más generalistas no vemos. Pues vean, los hombres expertos en danza encontraron allí una posibilidad de No análisis de sabe, qué todos los maravilla. bailes que aparecen en la película. Y seguramente que así habrá muchas otras cosas, los Claro, ingenieros en el claro. tema del Eso te transporte. digo, el sí. O deslizador por sea, el Magdalena, sí. exactamente, o sea, hay muchas vertientes que estudiar y que seguramente van a ser motivadas por el reestreno y la celebración que provoque nuevos estudios, nuevas miradas y nuevas reapropiaciones de la memoria audiovisual colombiana. Así que muchas gracias por acompañarnos a este video podcast. Están todos invitados a la celebración que haremos en Medellín. Ojalá logremos también concretar otra celebración en Bogotá, por lo que importa la película no solo para Antioquia, sino para el país. Y gracias por estar conectados, gracias a Víctor, gracias a María Emma por acompañarnos y aportar con toda su experiencia a una lectura de esta película emblemática de la cinematografía colombiana, Bajo el Cielo Antioqueño.